Hola, hola. Eh, Hoy quiero compartir un pequeño mensaje sobre la palabra de Dios, sobre algo que he estado estudiando y el Señor me ha estado ministrando a través de esa palabra. Es algo muy bonito y muy hermoso. En Éxodo, capítulo 2, versículos 23 y 24, dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Nuestro amado Dios le dijo a Abraham que su descendencia serían esclavos 400 años. Pero cuando ellos clamaron, ya habían pasado 430 años. Ahora imagina a Abraham, que era amigo de Dios. En toda la Biblia fue el único que consultó, que Dios consultó cuando dijo, haré esto sin contarle a mi amigo Abraham. Esto fue cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham era considerado amigo de Dios, era considerado padre de la fe. Pero Dios le había dicho que que su pueblo iba a ser esclavo 400 años, pero habían pasado 430 años. ¿Acaso Dios se había equivocado en la fecha? Se le dijo 400 años, ¿por qué esperó a que pasaran 430 años? Simplemente porque ellos clamaron a esa fecha. Por eso el mensaje de hoy es, si no clamas, no sucede. Te voy a dar más versículos bíblicos o más historias bíblicas para respaldar esto. Yo no te estoy hablando porque esto me nació a mí o es lo que Dios me ministró a mí. Es lo que Dios me enseñó a mí a través de la escritura. Ahora vamos al profeta Daniel. Vamos a Daniel. Ahora miremos al profeta. Él clamó a los 70 años, cuando fue la deportación de Babilonia. Él clamó, porque él dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que se habían cumplido los 70 años. Y él, cuando se cumplen los 70 años, él agarra, empieza a orar. Ustedes han escuchado la famosa oración de Daniel, cuando dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. ¿Te das cuenta? Daniel clamó a los 70 años y Dios lo liberó en los 70 años. No es que Dios se olvide, sino que ¿qué es lo que pasa? Que si, como te dije hace un momento, si no clamas, no sucede. Necesitamos clamar para lo que Dios dijo que iba a ocurrir, suceda. Si usted no clama, no va a suceder nada. Si no clamas, no sucede. Ahora vamos a otro profeta, a Elías. Ahora miremos al profeta Elías. Cuando él ora para que descienda fuego del cielo, y le dice en la Biblia, por mandato tuyo he hecho estas cosas. Dios le dijo que descendería fuego del cielo a Elías. Le dijo que ordenara el altar, que echara el agua, que le dijo que siguió cada paso. Pero el fuego no descendió hasta que Elías oró. ¿Te das cuenta? Dios puede haber dicho muchas cosas en tu vida, pero si tú no le clamas a Él, si tú no le pides a Él, Él no va a obrar. Pero te vas a dar cuenta que más adelante
te voy a responder a todas tus inquietudes que están pasando por tu cabecita. Ahora vemos en otra oportunidad, también el profeta Elías, Dios le dice, ve y dile acá que va a hacer llover, que voy a hacer llover. Mira, Dios le dice, ve y dile acá que voy a hacer llover. Pero no llueve hasta que Elías ora. ¿Se acuerdan cuando le mandaba a su criado? Anda, mira a ver si llueve. Agarraba a su criado, venía, no llueve. Y nuevamente Elías doblaba rodillas y se volvía a orar. Y nuevamente iba, anda, ve y fíjate. Si ves alguna nube. Y sucedieron 7 veces. Y a la 7ª vez, su criado le dijo, ve una nube como la palma de una mano. Y ahí Elías dijo, ya está, listo. Ahora sí llueve, porque ya vimos la nube. Pero si no clamas, no sucede. Yo quiero que tú puedas entender. Dios está esperando escuchar tu clamor. Él ha dicho que haría algo en tu vida. Él ha dicho que iba a suceder algo en tu vida. Pero tal vez tú lo ves atrasado. O tal vez dices, no, ya no va a suceder. O hasta ya me olvidé de aquella promesa que me hizo Dios. Que me iba a llevar a las naciones, que iba a hacer grandes cosas conmigo, que me iba a predicar a tanta gente, a multitudes. No, ya para mí ya no sucede eso. Ya, yo lo veo atrasado, lo veo pasado, ya lo veo a lo lejos. Pero es solamente que aún no has clamado. Ahora, mira que voy a empezar a revelarte lo más hermoso de esto. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Que si alguno podía contar el polvo de la tierra, podría contar su descendencia. Pero su esposa era estéril. Su esposa se acuerda de Sara. Sara era estéril. Y luego Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será en sobremanera grande. Así le dice Dios. ¿Y cómo crees que le responde a Abraham? Abraham le dice, aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. No. Abraham le dice, Señor Jehová, ¿qué me darás si aún ando sin hijo? Siendo que aún así ando sin hijo, ¿qué me vas a dar? Me dices que mi descendencia será como el polvo de la tierra, que mi galardón será en sobremanera grande, pero ando sin hijo. Y para rematarla le dice, mi mayordomo va a ser mi heredero. Si no tengo descendencia, mi mayordomo me va a heredar todas las cosas. Y luego Jehová le dijo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vemos que Dios promete a Abraham que su descendencia sería como el polvo de la tierra. Pero Dios no le había dado hijo, porque Abraham no le había pedido. Cuando Abraham le dice a Dios, no tengo hijo, Dios recién le dice, te daré un hijo. Dios actúa cuando Abraham le dice, no tengo hijo, y me heredará mi mayordomo. Y Dios le dice, no te heredará sino un hijo tuyo. Cuando Abraham recién le dijo la necesidad que tenía, Dios le dijo, está bien, te voy a proveer un hijo. Pero te das cuenta que si Abraham se queda callado, Dios iba a tal vez buscar la forma de que él le pidiera el hijo o le pidiera la descendencia. Su mujer era estéril, él ya era viejo de edad, hasta su mujer ya había cesado ya de la costumbre de las mujeres. O sea que prácticamente por ningún lado podía tener hijo. Pero así es el Dios al que servimos. Es un Dios de lo imposible. Porque cuando Sara se ríe, Dios le dice a Abraham, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Te das cuenta? Tenemos
que clamar. Necesitamos clamar a Dios. Pero tú me dices, yo oro, yo le pido a Dios, yo le pido a Dios. No dejes de pedir, no dejes de clamar. Porque Elías oró 7 veces. Y él no desistió hasta que vio la señal de que venía la lluvia. Así que si Dios te ha prometido algo, Dios ha dicho que haría algo en tu vida, no desistas, sigue clamando y vamos a seguir paseándonos por la palabra de Dios, porque hablar de la oración, del clamor, de la relación con Dios, es pasearnos de etapa a etapa, pero estoy tomando algunos puntos que son bien hermosos para mí y que Dios ha sido que me ha ministrado a través de ellos. Ahora, hablando del clamor, no podemos dejar a Ana de lado. ¿Se acuerdan de Ana? Había un varón de la tribu de Efraín que tenía 2 esposas. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Y cada año ellos iban a ofrecer sacrificios. Elcana, que era el esposo, Ana y Penina, y sus hijos de Penina. Y Penina siempre irritaba a Ana, hasta hacerla llorar, porque no tenía hijos, se burlaba de ella, le hacía llorar y todos los años era lo mismo. Y hasta que un día Ana, así dice explícitamente la palabra, fue delante de Jehová. Y con amargura de su alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Lloró, se derramó. ¿Cuáles cree que fueron las palabras de Ana? Si te dignares a mirar tu sierva, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que me dieres un hijo varón, y yo lo dedicaré todos los días de su vida. Y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y mientras ella oraba, Elí la estaba mirando. Y como ella movía sus labios, yo pienso que así hablaba en su corazón, dice la palabra, y solo movía sus labios. Elí pensaba que ella estaba ebria. Y le dijo, oye, digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y ella le dice, no, yo no estoy ebria. Yo no estoy ebria, mi Señor. Yo no estoy ebria, sino que he derramado mi alma ante Jehová. Y dice que ella jamás volvió a estar triste. Cuando fue y derramó su alma ante Jehová, jamás volvió a estar triste. Y luego su marido se llegó a ella y dice así, Jehová se acordó de ella, se acordó de Ana. ¿Te imaginas? Esta mujer derramó toda su alma, le dijo todo su sufrimiento, todo lo que Penina le había hecho o cómo se burlaba de él. O tal vez solo le decía, Señor, dame un hijo, Señor. Si Ana no derrama su alma delante de Jehová, no le hubiera dado hijo. Ella lloró, pidió y Jehová se acordó. Y también me gusta esta parte que dice que cuando Ana derrama su alma, jamás volvió a estar triste. No sé si a ti te ha pasado cuando tú estamos en angustia o estamos pasando situaciones y vamos y oramos, derramamos, lloramos, le decimos todo lo que sentimos al Señor y luego viene como una tranquilidad, como una fortaleza. A través de la Biblia también
nos enseña que Dios siempre responde al clamor. El pueblo de Israel, ellos pecaban, se apartaban de Dios, se alejaban de Dios. Y luego sus enemigos los oprimían, los mataban, los esclavizaban. Pero cuando ellos clamaban a Dios, cuando ellos pedían a Dios y cuando ellos se volvían de sus malos caminos, Dios les mandaba un libertador. Y esta historia se repite una y otra vez en los libros de los jueces y en el Antiguo Testamento. Una y otra vez se repite. Se repite así. Ellos se alejaban de Dios y venían sus enemigos, los oprimían, los mataban, les hacían lo que querían. Y después ellos clamaban a Dios y Dios les enviaba un libertador. ¿Y por qué se repite muchas veces? ¿Por qué crees que se repite muchas veces? Yo llegué a esta deducción. Porque Dios quiere dejar en claro, si tú clamas, Él responde. Porque dice su palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. El dolor, la aflicción, te empujan a clamar. Te hace clamar. Yo siempre digo esto. ¿A dónde? No tengo a dónde correr. En la aflicción, en el dolor, en la desesperación, en la angustia. No tengo a dónde correr. No tengo a dónde correr a ningún lado, sino solo a Dios. Solo a Dios. A Él correrá el justo. Él me sostiene, Él me cuida, Él me conforta, Él me abraza, Él me levanta, Él me da ánimos, Él me carga cuando no puedo caminar. Y sobre todas las cosas, Él me ama. Él me ama. Pero para los que no conocen el camino de Dios, los caminos o el camino de Dios, ¿a dónde corren? Corren al alcohol, corren a las drogas, corren a la brujería, a los amuletos y a tantas cosas que hay por ahí. Porque al igual que ellos y yo, no tenemos a dónde correr. Pero como yo entregué mi vida a Cristo, confío en Cristo, confío en Dios, confío en el Espíritu Santo, yo corro a Él. Pero ellos no tienen a dónde correr. Y esas cosas por momento los satisfacen. Las drogas, el alcohol. De ahí pasa el siguiente día y dicen, no, ya no lo hago. Pasan 2, 3 días, vuelven a lo mismo. Dios me sacó a mí de ahí, del alcohol, y de muchas cosas más en las que estuve metido. Yo decía, no, esta es la última, ya no, yo no quiero saber nada del alcohol, ya no. La siguiente semana, con el vaso y la botella, no. Pero de ahí me sacó Dios. Y yo sé lo que es pasar por esa etapa. Yo sé lo que es sufrir en agonía, en tristeza. No tener a dónde ir, refugiarte en esos mundos. Yo lo sé. El clamar,
El orar que te estoy hablando es tener parte de una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El rey David dijo así: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Cuando tú clamas, Dios responde. Hay un testimonio de un vecino que conocí hace muchos años y es verídico porque yo lo conocí a él. Él era alcohólico, tomaba todos los días de sol a sombra, hasta que un día no pudo más, se fue atrás de su patio y clamó a Dios. Y desde ahí no volvió a tomar más. Había un hombre que era muy fuerte. No sé si ustedes se recuerdan a Sansón. Sansón clamó a Jehová y él le respondió. Sansón estaba preso. Él le habían arrancado los ojos y lo habían llevado a la fiesta para burlarse de él, como trofeo, como prueba de trofeo. Y lo habían atado a los pilares principales de la casa. Y Sansón clamó a Jehová y dijo estas palabras: acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego esta vez solamente. Y Dios le devolvió las fuerzas y jaló los dos pilares y se cayó la casa sobre todos ellos, sobre todo los que estaban en la fiesta, y mató más al morir que en toda su vida. Recuerda que Sansón había luchado contra 1000 solo y mató a los 1000. Mató más cuando murió que en toda su vida. La Biblia está llena de pruebas de que Dios responde al clamor. Está llena de pruebas que Dios responde al clamor. Y esto no solo lo vemos en el Antiguo Testamento, también hay en el Nuevo Testamento. Y más verídicamente y más claramente se puede ver en los 4 evangelios. Pero yo quiero ir a este punto. Cuando nuestro amado Salvador oraba en el monte de los Olivos, cuando él decía: Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí él estaba viendo todo el sufrimiento que le iba a pasar, la agonía, el dolor, la burla, el desprecio, la cruz. Estaba viendo todo lo que le iba a pasar. Y para él, como ser humano que había venido, era muy difícil. Pero dice que le envió un ángel y lo confortó. ¿Te das cuenta? Esa es la expresión de Jesús, que vino como hombre y clamó a Dios. Y Dios envió un ángel para que lo confortara y pudiera ayudarlo a cumplir su propósito. ¿Te das cuenta de cuán importante es el clamor? Y cuando las personas se acercaban a Jesús para hacer milagros, cuando se acuerdan que había un ciego que decía: Hijo de David, Hijo de David. Y el Señor Jesucristo se para enfrente de él y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿No está viendo? Está ciego. Está ciego. Yo no creo que le vaya a decir: Señor, yo quiero un Ferrari. Estoy haciendo yo parafraseando. Pero está ciego. Y además que Dios lo conoce todo.
Pero ¿por qué él quiere oír? ¿Te das cuenta? Es algo hermoso. Él quiere oír lo que él necesita. Lo que el ciego necesita, él quiere oírlo. Él quiere oírlo y el ciego le dice: Señor, quiero recuperar la vista. Y le devuelve la vista. Y había otro, un paralítico, que Jesús en este momento, él se le acerca a él. Y él le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le sale con un montón de excusas: no tengo quien me lleve, esto que el otro. Pero el Señor le pregunta y él quiere oír su necesidad. Y termina también sanándolo. A lo largo de la Biblia también hay todas estas cosas. Y también hay otro. Hay un leproso que se le acerca a Jesús. Y el Señor Jesús lo ve. Y el leproso le dice: si quieres puedes limpiarme. Si quieres puedes sanarme. Y el Señor le dice: sí quiero. Y cada persona que se acercaba a Jesús le decía su necesidad. Le decía su necesidad. Cada persona que se acercaba a Jesús le decía la necesidad. Y así hoy en día, usted tiene una necesidad. Usted necesita algo de Jesús. Usted necesita que Jesús haga algo en su vida. Usted lo necesita. Pero para que esto suceda, necesita acercarse a Jesús. Necesitamos acercarnos a Jesús para que esto suceda. Usted me dirá: yo estoy cerca de Jesús. Yo lo acepté en mi vida. Yo vengo al culto. Yo diezmo. Yo ofrendo. Yo hago todo lo que un cristiano debería hacer. Pero recordemos que Jesús caminaba en medio de una multitud. Jesús andaba en medio de una multitud. Y la multitud estaba cerca de Jesús. Tocaban a Jesús, pero ninguno recibía milagros. Ninguno recibió un milagro. Pero había una mujer que ya había perdido toda esperanza, que ya se había gastado todo su dinero en médicos, que llevaba 12 años con ese mal, con el flujo de sangre. Ella se acercó a Jesús, tocó el borde de su manto y fue sanada. ¿Esto qué nos dice? Esto qué nos dice: que podemos caminar al lado de Jesús, podemos tocar a Jesús, pero eso no nos garantiza que recibiremos el milagro. ¿Y por qué la mujer con flujo de sangre recibió su milagro? Si todos prácticamente estaban en la misma posición, sino que ella se acercó a escondidas solamente porque ella era una mujer impura y nadie podía tocarla, porque el que la tocaba se volvía impura. Y si ella tocaba algún objeto, alguna ropa, tenía que desecharlo. Pero no vemos que se desecharon ahí, pero eso es otro tema. No vamos a salir del tema. Pero ella recibió su milagro. Todos estaban en la misma posición. ¿Por qué cree que ella recibió su milagro? Y Jesús nos los dice. Y nos dice algo tan profundo y tan hermoso, que le dice a la mujer: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es la fe con la que te acercas a Jesús la que te sana, la
que te salva, la que te libera, la que te sana de esa enfermedad, la que te libera de ese cáncer, la que te libera de ese SIDA, la que te libera de esa enfermedad a los huesos, de esa enfermedad a los pulmones. Es la fe con la que te acercas a Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo tú te acercas a Jesús? ¿De qué forma te acercas a Jesús? Ahora yo sé que tú te estás preguntando. Tú me hablaste de clamar. Y ahora me dices que me tengo que acercar. Aparentemente es lo mismo. Recuerda que el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Y como consecuencia le ocurrían todas estas cosas. Cuando ellos se alejaban de Dios, le ocurrían estas cosas. ¿Te acuerdas que leímos más atrás? Que los oprimían, los mataban, los volvían esclavos, todo eso. Porque ellos se alejaban de Dios. Pero cuando ellos se acercaban a Dios, estos clamaban, se clamaban a Dios, Dios los liberaba. Y de esta misma forma viene Jesús. De esta misma forma viene Jesús, como Dios un día liberó a su pueblo Israel de la esclavitud. Hoy Jesús viene a liberar a los esclavos del pecado, a los enfermos, a los endemoniados, a los que tienen enfermedades, a los que tienen todo tipo de aflicción, depresión, todo tipo de enfermedad. Pero para ser libres, tenemos que acercarnos a Jesús. O en otras palabras, clamar a Jesús. Porque Él es el único que puede romper nuestras cadenas, que puede romper nuestros yugos, que puede romper nuestras ataduras. Él es el único. Yo quiero dejarte con esto, que si aún no has visto la mano de Dios en tu vida, si no aún has visto eso que tanto clamas y anhelas, que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, porque siempre lo que nosotros deseamos y anhelamos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? No tiene que ir contra la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Clame, y clame, y clame. Hay un profeta que oró 21 días. Y Dios le dijo a Daniel, cuando mandó el ángel, desde el primer día, desde que dispusiste tus rodillas, sino que hubo una guerra, no podía pasar, y tuve que llamar para que me ayudaran. De repente eso que no ves todavía, es porque hay una guerra ahí arriba. Pero ora, persiste, clama, porque Dios no es ajeno a su palabra. Y si en su palabra dice, así como lo repetíamos muchas veces, clama a mí y yo te responderé. Y que yo dije, si no clamas, no sucede. Esa es la verdad. Cada persona que necesitó algo a través de la Biblia tuvo que clamar a Dios. Yo, sinceramente, una vez yo le pregunté al Señor y Él puso esta palabra en mi corazón. Cuando tú clamas a mí, o sea a Dios, tú me haces responsable de lo que tú necesitas. Tú me dices, tú existes. Cuando tú clamas a Dios, tú le estás diciendo, Dios,
tú existes en mi vida. Dios, tú existes en mi vida. Eso fue lo que me dijo. Por eso que cuando no clamamos a Él, es a de cuenta que Él no existe en nuestras vidas. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Que Él siempre va a estar ahí para nosotros en todo momento y en toda circunstancia, esperando escuchar tu clamor. Yo iba a hablar sobre el Espíritu Santo y sobre la importancia que también está Él, porque hablé del Padre, hablé del Hijo y me quedé con las ganas de hablar del Espíritu Santo. Pero eso lo dejamos para después. Pero llévate esto. Y si por ahí hay alguien que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha seguido su camino, quiero invitarte a decirle: Señor, yo sé que he pecado, yo sé que te he fallado, yo sé que me he equivocado en muchas cosas, pero también he oído que en tu palabra dice que tú me puedes perdonar, porque tu Hijo Jesucristo pagó un alto precio por mí, pagó con su vida. Te pido que me perdones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y que me ayudes a seguir en este día a día. Y también sé que tu Hijo Jesucristo resucitó al tercer día. Y como Él resucitó, un día me resucitarás para vida eterna y no para condenación. Repite estas palabras o a las tuyas, pero recuerda esto, que siempre es necesario clamar, que es lo mismo orar, conversar con Dios, acercarte a Dios, acercarte a Jesús, acercarte a su Santo Espíritu. Yo veo a través de la Biblia y Dios me ha enseñado, Dios me ha ministrado con este mensaje. Dios te bendiga y recuerda esto: Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo dio la vida por nosotros. Y esta salvación es tan costosa, que la única forma que la obtengamos es gratis. Por gracia sois salvos. Dios los bendiga.